será el estándar de Dios. ¿Tiene sentido? Da miedo. ¿Va a suceder? Bueno, veamos lo que nos sigue diciendo Apocalipsis sobre este asunto. La palabra de Dios, hemos examinado el texto en la Biblia, de donde el Apocalipsis basa esta imagen y nos dice lo que está pasando. La palabra de Dios, Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Tiene la palabra de Dios poder para hacer esto? Por supuesto. ¿No lo hizo Elías? Elías oró bajo la orden de Dios y dijo que no llovería por 3 años y medio. Y no llovió por 3 años y medio. Interesante que este poder profético reina por 3 años y medio. No hay lluvia. ¿Qué significa en sentido espiritual? Una sequía por la palabra de Dios. Entonces hicieron guerra contra la palabra de Dios, no en los días de su profecía. Entonces había oscuridad espiritual que ya hemos visto antes. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. Increíble. Son malas noticias. Si quitan la palabra de Dios, nos metemos en problemas. Cuando hayan acabado su testimonio en silicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Cuándo terminarán su testimonio en silicio? Después de los 1260 días. Si esta profecía es correcta, nos lleva al año 1798. Y en ese periodo de tiempo, un poder saldrá de la tierra que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Interesante. Entonces, después del año 1798, un poder aparecerá que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Y esta bestia sale del abismo. Ahora, ¿quién estaba en el abismo antes? Bueno, la estrella que cayó del cielo, que hacía salir humo del abismo, sus doctrinas falsas esparciéndose por la tierra. Y ahora se está estableciendo como autoridad. Es el reino de Satanás creciendo sobre la tierra. Pero recuerden, Dios está mirando todo esto y permitiéndolo, y informándonos sobre esto. Y hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Debe pasar algo que hace que la palabra de Dios sea oficialmente rechazada, pero aquí hay una implicación más profunda. Tiene que haber un reino que aparece y quiere oficialmente eliminar la palabra de Dios. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, nuestro Señor no fue crucificado en Sodoma y no fue crucificado en Egipto, por lo cual solo en la forma de su pueblo pudo haber sido crucificado. Tal vez exista una tipología, un símbolo que podemos encontrar. ¿Qué pasó alrededor del año 1798, por ese tiempo, donde hubo un ataque contra la palabra de Dios? Donde hubo un ataque contra la palabra de Dios, en el lugar donde el pueblo de Dios había sido sacrificado, matado, asesinado por su fe, por así decir. Así que Cristo crucificado otra vez en la forma de su pueblo. ¿Existe algún país que hizo esto? Existe. Un país muy interesante. Y ese país fue Francia. Y ellos hicieron exactamente esto. Representaron a este proceso en miniatura. En el libro del Gran Conflicto hay un bello párrafo acerca de esto. Lo vamos a leer. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Esta es rebelión abierta contra la palabra de Dios. Continúa diciendo, esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios, del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. En otras palabras, ustedes saben, depravación sexual. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Yo estoy de acuerdo, es fascinante. En donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. También estoy de acuerdo con esto. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Estoy de acuerdo con esto. Y me gustaría decirle aún más, y decir que Francia es solamente el comienzo, el grano que inicia el levantamiento del reino de Lucífero. Y voy a probar este asunto mientras avancemos con la ayuda de muchas citas. Y veremos lo que se estableció allí va a gobernar todo el mundo hoy en día. Nos afecta a ti y a mí directamente, no es solo historia. Es historia y la aplicación de ella misma ahora. Este es un sombrero jacobino que fue usado por los revolucionarios franceses. Usaron el sombrero jacobino, y lo que significa este sombrero lo veremos en otra conferencia en detalle. En realidad es el sombrero de Mitra, es mitraísmo, culto al sol. Pero bueno, no se preocupen, lo vamos a ver después. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora, ¿qué pasó en Francia? Eso es el precursor, tomen nota. Lo que pasó en Francia es el precursor de lo que va a pasar en el mundo entero. Y eso da miedo. Y los vencerá y los matará. Francia, después de la Revolución Francesa, Francia hizo guerra contra la palabra de Dios. Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Tenemos aquí otro tiempo profético. 3 días y medio serían 3 años y medio. Y no permitirán que sean desepultados. Desde el 10 de noviembre de 1793 hasta el junio de 1797, hicieron eso. Prohibieron la Biblia, por decreto oficial, prohibieron la Biblia. A los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros. ¿Hizo Francia eso? Sí, en realidad lo hizo. Porque estos dos profetas, la Biblia, habían atormentado a los moradores de la tierra. En realidad, ellos simplemente creían que la Biblia los había atormentado. El pueblo creía. Pero alguien más creía que esta Biblia era un poder que tormentaba. Y les voy a mostrar esta noche cuál es ese poder que hizo guerra contra la Biblia. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. ¿Destruyeron a la Biblia? No. Después de este evento, que fue solo el comienzo de esta gran guerra contra la palabra de Dios, un poder entró en la palabra de Dios y las Biblias se distribuyeron por todo el mundo. Las grandes sociedades bíblicas empezaron después de este día, y la Biblia fue puesta en cada mano que la quisiera por todo el mundo.